En un rincón alto de las montañas de Chiapas, donde la neblina baja acaricia los techos de lámina y el canto de los pájaros se confunde con rezos antiguos, vivía Emiliano, un muchacho de 15 años con mirada más vieja que su edad. Su casa, de tablas resecas y adobe cuarteado, resistía como podía las lluvias largas. Allí, entre olor a maíz hervido y eucalipto, cuidaba a su abuela, doña Catá, la única familia que le quedaba. La madre había muerto al parirlo. El padre se perdió en el camino de los que se van al norte y no vuelven. No tenían radio ni tele. Tenían una Biblia gastada, una vela para los domingos y una estampa de la Virgen pegada al muro con cinta. La fe no era decoración, era el aire. Cada noche Emiliano se sentaba junto al catre y, con voz bajita, le leía salmos a su abuela. A ella le costaba respirar, pero no sonreírle. En el pueblo lo llamaban el niño que no llora. No porque no sintiera, sino porque ya sabía que las lágrimas no llenan ollas ni compra medicinas. Por eso trabajaba donde podía, acarreaba leña, cargaba costales en la tiendita, cuidaba 2 o 3 cabritas ajenas. Siempre decía gracias y remataba con un «si Dios quiere». Los otros niños se burlaban, en monaguillos sin misa, le decían, porque solía jugar solo en la capilla abandonada, fingiendo que ayudaba al sacerdote en una misa imaginaria. Él no se enojaba. Mientras la Virgencita me oiga, lo demás no importa, respondía con una calma que desconcertaba. Cada domingo subía al cerro donde había una cruz vieja clavada en la tierra. Dejaba flores silvestres, una piedrita bonita o, simplemente, su pensamiento más pesado. No era huchina, era certeza. Allí sentía que sí lo escuchaban. Doña Catá, aunque enferma, conservaba la dulzura. Le preparaba atole con lo poco que hubiera y, cuando no tenía fuerzas, le acariciaba la cabeza. Si un día no estoy, prométeme que seguirás hablándole a la Virgencita. No te vas a ir, abue. Ella te cuida, respondía él. Su fe no pedía maravillas. Pedía fuerza para el día siguiente. Lo único que le suplicaba al cielo era sencillo y gigante a la vez, que su abuela pudiera respirar sin dolor. Todo cambió una tarde de lluvia. Emiliano había ido al monte por leña. Entre hojas húmedas y raíces, tropezó con algo duro. Apartó tierra con los dedos y sacó un bulto de madera embarrada. Lo limpió con la manga y apareció un rostro pequeño, sereno, ojos cerrados, manto insinuado, una ternura quieta tallada en madera vieja. Estaba agrietada, con el color casi borrado, pero no era un palo cualquiera. Ninguna madre merece olvido, pensó. La apretó contra el pecho y emprendió el regreso. Llovía a ráfagas, el lodo tragaba los zapatos, el frío se colaba por el cuello. Aún así, no soltó la imagen ni un segundo. La cubrió con su camisa como quien protege a un recién nacido. Al llegar al pueblo, el panadero lo señaló riendo. ¿Y ese qué trae? Una muñeca de palo. Una mujer movió la cabeza con lástima. Muchacho loco. Un chico mayor, de los que siempre lo molestaban, gritó. Ahí va el monaguillo sin misa cargando su virgen de leña. Risas alrededor. Emiliano apretó más la figura y bajó la vista. Algo más fuerte que la vergüenza lo empujaba. Esa certeza silenciosa de estar haciendo lo correcto. En casa, doña Catá lo recibió envuelta en su chal. Él, empapado, puso la imagen sobre un banquito y buscó un trapo. La limpió con ternura, sacó barro del rostro, de los pliegues toscos del manto, del borde de la peana astillada. La madera estaba lastimada, pero los ojos, aunque cerrados, parecían guardar una compasión paciente. La hallé en el monte, abue, tirada como basura, murmuró. Doña Catá la miró largo rato y, con mano temblorosa, tocó el hombro del nieto. Hiciste bien. Ninguna madre merece olvido. Esa noche Emiliano casi no cenó. Se quedó frente a la imagen respirando el olor a madera húmeda. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. Al amanecer, decidió llevar la figura a la parroquia. La envolvió en un lienzo y caminó hasta la iglesia colonial. Saludó al sacristán, pidió ver al padre Mateo. El sacerdote, hombre mayor de mirada cansada, tomó la talla, la volteó una vez y la dejó sobre la mesa con gesto neutro. Es madera vieja, hijo. No está bendecida y está muy dañada. Aquí ya tenemos una guadalupana. Emiliano tragó saliva. Pero es la Virgen, insistió. Entiendo tu intención, pero no podemos colocar cualquier cosa en el templo, cortó el padre. Salió sin discutir. Mientras caminaba, las palabras del cura se mezclaban con las risas de la panadería. Por un segundo dudó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era un trozo de madera sin valor? Al llegar a su casa, se detuvo en seco.
Doña Catá dormía más tranquila. Respiraba sin el silbido que cada noche apretaba la habitación. En la repisa donde había dejado la imagen, una vela encendida derramaba luz caliente. Nadie más había estado allí. Emiliano se arrodilló. «Tú sabes que no eres basura», susurró. «Yo tampoco». Ese mismo día improvisó un altar. Una caja de madera forrada con un mantel bordado por su abuela, la imagen encima, un vaso con flores del campo y la vela blanca. Rincón pobre y digno. Cada noche, con la espalda recta y la voz baja para no despertar a doña Catá, rezaba. A veces leía salmos, otras, hablaba como con una madre, le confiaba el cansancio, los miedos, la vergüenza. Pedía una sola cosa, que mi abue respire sin dolor. Madre, aunque sea tantito. Pero los días siguieron igual. La respiración áspera llenaba la casa, la flacura preocupaba. Una noche de viento, el techo de lámina gimió como si llorara. Emiliano encendió la vela, dejó una flor y comenzó el rosario. Al cuarto misterio, una luz suave, azulada, tibia, llenó la pieza. No era la llama, era otra luz, como si viniera de muy cerca y muy lejos a la vez. La estatua parecía brillar con discreción. Emiliano sintió el corazón martillar, pero no tuvo miedo, una calma nueva le cubrió el pecho. Cerró los ojos. No escuchó palabras, no vio figuras, solo supo que ella estaba allí. La luz duró unos minutos y se fue como un susurro. Al amanecer oyó una voz clara. «Mi niño, ¿tienes cafecito?» Emiliano brincó. Era la voz firme de su abuela. La encontró sentada, con color en las mejillas, respirando sin esfuerzo. «Me desperté con ganas de pan», dijo, como si fuera cualquier día. El muchacho se quedó mudo y luego lloró como no lloraba desde pequeño. Corrió a la tienda, compró pan dulce y un sobre de café. Ese desayuno, sencillo, fue sagrado. En los días que siguieron, doña Catá recuperó fuerza de una manera que nadie supo explicar. Caminó por la casa, bromeó, peló frijoles al sol. Los vecinos, asombrados, corrieron la voz. La abuela de Emiliano se alivió. Dicen que por una estatua vieja. Yo lo vi rezar todas las noches. ¿Será que la Virgencita le hizo un milagro? Los escépticos murmuraron coincidencia. Así pasa a veces. El padre Mateo advirtió en misa, la fe no necesita señales. Cuidado con los entusiasmos. Emiliano no discutió. Encendió su vela, puso flores frescas y siguió hablando con su Virgen como siempre. Y mientras la fe del muchacho se endurecía como buen barro al sol, una chispa prendía en el pueblo. Los que antes se reían comenzaron a acercarse, primero de reojo, luego tocando la puerta. Traían dudas, dolores, penas viejas. Pedían ver la imagen. Emiliano abría, sonreía, y los dejaba pasar en silencio. Porque, sin buscarlo, ya era guardián de algo más grande que él. La voz corrió rápido por el pueblo, que en casa de Emiliano había una imagen que curaba, que la abuela había vuelto a caminar gracias a sus rezos, que hasta la luz de la vela parecía distinta. Al principio eran chismes de esquina, susurros en el mercado, pero pronto se convirtieron en visitas concretas. La primera en llegar fue doña Rosario, una mujer menuda con manos curtidas por la tierra. Llevaba un pañuelo lleno de flores de cempasúchil. «Es para la Virgen, mi hijo», dijo con timidez. Se arrodilló frente a la caja altar y se quedó rezando más de una hora. Cuando se levantó, dejó un suspiro de alivio. «No sé qué tiene, pero aquí se siente otra calma». Emiliano sonrió y le ofreció un vaso de agua. Luego vinieron más. Un campesino con el hombro lastimado, una madre preocupada por su hijo enfermo, una joven que lloraba por un amor roto. Algunos solo querían estar en silencio frente a la imagen. Emiliano no cobraba, no prometía milagros. «Yo no hago nada», repetía, «es ella quien escucha». La casa empezó a llenarse de velas encendidas, flores frescas y pequeños papeles doblados con peticiones escritas. Doña Catá, aún recuperándose, los recibía con paciencia. «Pasen, pasen, siéntanse en su casa. Aquí no hay prisa», decía, mientras se acomodaba en su silla de madera. Pero no todos miraban con buenos ojos lo que estaba ocurriendo. El padre Mateo, al enterarse del flujo de gente, decidió visitar a Emiliano. Entró con paso lento, observó el altar improvisado y frunció el ceño. «Hijo, comprendo tu devoción, pero esto puede causar confusión. La Iglesia es la que reconoce las imágenes milagrosas, no nosotros así nada más. No estoy diciendo que sea milagrosa, padre. Solo, la gente quiere rezar aquí, y yo no puedo decirles que no. Entiendo, pero debes tener cuidado.
La fe es delicada, y también las intenciones de las personas. A pesar de las palabras, el sacerdote no prohibió nada, aunque dejó claro que mantendría un ojo en lo que pasaba. Emiliano lo tomó con calma. Sabía que la Virgen que había encontrado no era un simple adorno, pero tampoco quería convertirla en espectáculo. Una tarde, mientras limpiaba el altar, notó algo extraño. En la base de la imagen, bajo la capa de polvo que aún no había logrado quitar del todo, apareció una pequeña inscripción. Eran letras desgastadas, difíciles de leer. Con paciencia, usando un cepillo suave, logró distinguir Santa María del Silencio, 1874. No había escuchado nunca ese título. Intrigado, preguntó a su abuela, pero ella tampoco lo conocía. Suena algo antiguo, quizá de antes de que nacieras tú y yo, bromeó. Emiliano decidió buscar en la pequeña biblioteca municipal. Entre libros viejos encontró una mención: Santa María del Silencio, advocación poco conocida venerada en comunidades remotas de la sierra. Se le atribuyen favores discretos y sanaciones sin explicación. Su imagen fue tallada en madera local y llevaba un manto pintado a mano. La descripción coincidía con lo que él había encontrado. Un detalle más llamaba la atención. Según el libro, solo quedaban unas pocas imágenes originales, y varias habían desaparecido durante conflictos y saqueos. La revelación lo llenó de un extraño orgullo y responsabilidad. Aquella no era cualquier talla abandonada, sino parte de una historia más grande, casi perdida. Con abril llegaron las lluvias tempranas. El techo de lámina goteaba en la cocina, y Emiliano pasaba las tardes colocando ollas y trapos para evitar que el agua empapara todo. Aún así, las visitas no disminuían. La gente llegaba empapada, con los pies llenos de lodo, pero decidida a rezar. Una noche, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Un niño de unos 8 años, pálido y débil, llegó cargado por su madre. Tenía fiebre alta desde hacía días y no había dinero para medicinas. La mujer pidió dejarlo dormir un rato frente a la Virgen. Emiliano les ofreció un rincón y una manta seca. El niño se quedó dormido profundamente. Al amanecer, la madre despertó con sobresalto. Su hijo estaba sentado, comiendo un pedazo de pan que doña Catá le había dado, con la cara encendida de vida. La fiebre había desaparecido. Entre lágrimas, la mujer abrazó a Emiliano y dejó una pequeña cruz de madera como agradecimiento. Ese hecho corrió de boca en boca y aumentó las visitas. También atrajo miradas curiosas de fuera del pueblo. Un par de personas de la ciudad vinieron a documentar lo que ocurría. Tomaron fotos, grabaron vídeos, hicieron preguntas. Emiliano se sintió incómodo, pero no quiso ser descortés. Sin embargo, la atención empezó a incomodar a algunos vecinos. Esto traerá problemas, murmuraban. Van a venir de todos lados y no vamos a poder con tanto. Otros veían una oportunidad. Podríamos vender recuerdos, velas, flores. Emiliano rechazaba cualquier intento de negocio. Para él, el lugar debía seguir siendo un espacio de fe y no de comercio. En mayo, una señora mayor llamada Prudencia llegó con una propuesta. Había soñado 3 noches seguidas con la Virgen, y en el sueño, ella pedía un lugar más digno. Prudencia ofreció su terreno baldío junto al arroyo para construir una pequeña capilla. La idea entusiasmó a muchos, pero otros temían que eso atrajera aún más visitantes y cambiara la vida tranquila del pueblo. La discusión se alargó por semanas, hasta que doña Catá habló durante una reunión comunitaria. El lugar no es lo que hace el milagro. Es la fe. Si construimos algo, que sea para proteger, no para presumir. Al final, se decidió levantar una estructura sencilla: paredes de adobe, techo de teja, una sola ventana. Entre todos cargaron piedras, mezclaron barro y cortaron madera. Emiliano pasaba los días ayudando en la obra y las noches cuidando que la imagen estuviera a salvo en su casa. En junio, la capilla estaba lista. Una mesa cubierta con un mantel blanco serviría de altar, y la imagen tendría un nicho de madera que Aurelio, el carpintero del pueblo, había tallado con sus propias manos. El día de la inauguración, no hubo grandes discursos ni adornos exagerados. Solo cantos, flores frescas y velas encendidas. Emiliano colocó la imagen en su lugar con manos firmes. Al hacerlo, sintió esa misma calma tibia que lo había envuelto la noche de la primera luz azulada. No necesitó más señales, sabía que estaba cumpliendo con lo que ella quería. La vida siguió, pero algo había cambiado. La capilla se convirtió en un punto de encuentro no solo para rezar, sino para escucharse, ayudarse y, a veces, simplemente descansar en silencio. Y, como decía Prudencia,
Era ese silencio, denso pero amable, lo que más sentían quienes entraban. Con la capilla terminada y la imagen de la Virgen en su nicho, el pueblo parecía haber encontrado un nuevo latido. Cada mañana, antes de salir a trabajar, algunos dejaban una vela encendida, otros pasaban a persignarse o a dejar flores. No había horarios ni campanas que llamaran, la gente llegaba cuando lo necesitaba. Emiliano se convirtió, sin proponérselo, en el cuidador de aquel lugar. Iba temprano para abrir la puerta y barrer el piso de tierra. Cambiaba las flores marchitas y limpiaba el mantel del altar. No lo hacía como obligación, sino como parte de su vida, igual que respirar. Doña Catá, más fuerte que nunca, a veces lo acompañaba, llevando un termo de café y un puñado de pan dulce para quienes llegaban a rezar. Un día, mientras Emiliano barría, notó a un hombre alto y delgado que observaba la imagen desde el rincón más oscuro. No se había persignado ni hablado con nadie. Cuando todos se fueron, el hombre se acercó y le preguntó en voz baja: «¿Dónde encontraste esta talla?» «En el monte, después de una tormenta». El hombre frunció el ceño. «Yo la tallé, hace más de 40 años». La confesión dejó a Emiliano mudo. El hombre, que se presentó como Esteban, contó que en su juventud fue aprendiz de un maestro tallador. La imagen fue un encargo especial para una comunidad lejana, pero en el viaje la perdió durante una riada. Creyó que se había partido y hundido para siempre. «Me alegra que haya llegado a buenas manos», dijo. «Pero también me asombra que se conserve así». Emiliano lo invitó a quedarse. Esteban pasó horas observándola, como si buscara algo más.